mostrador en la clave. Está Iván Weissman con nosotros. Mirko debe estar por llegar en cualquier minuto. ¿Cómo estás, Iván? Buen día, un poco con el corazón palpitando porque venía atrasado y la bicicleta me cuesta mi edad y con mis kilos. Hay un tema que ustedes tienen hoy día en el mostrador que yo lo encontré muy interesante, que ayer fue materia en Twitter de varias personas que hicieron hincapié en que, bueno, por una parte es bien común cuando tú tienes un cercano, ya sea en términos de amistad o en términos políticos o ideológicos, que es una persona mundial, es una persona, qué sé yo, rutilante en cualquier país del mundo, como por ejemplo un premio Nobel de literatura, en este caso Mario Vargas Llosa, lo invitas, se pasea contigo, te da premios, tú te vistes alrededor de él, pero en algún momento dado esa persona da a conocer las opiniones que tiene sobre la vida, sobre el mundo, sobre la civilización, y la verdad no calzan directamente con lo que se ha estado discutiendo o se ha estado planteando en este país. Y Mario Vargas Llosa ayer tuvo un encuentro, ha tenido con el expresidente Piñera, candidato presidencial hoy día, muy intenso, son bastante amigos. No solo son amigos, él, no sé si duerme ahí, pero él recibe a la gente en la casa de Piñera. Es como su oficina, o sea, él, por lo tanto, tiene una relación muy cercana, pero Mario Vargas Llosa es un liberal. Uno de verdad, ¿no? Como claro, Chile. Claro, un liberal que como no se ve muy a menudo acá, donde básicamente uno puede ser liberal en la cosa económica y pide libertades de todo tipo, y es bastante conservador en la parte valórica, ¿no? Mario Vargas Llosa es una persona que hizo, dentro de sus múltiples participaciones en estos 2 últimos días, referencia explícita que no podía entender, que así lo dijo, no puedo entender que la derecha pueda estar opuesta al aborto, y él habló del aborto libre, no estaba hablando del aborto de las 3 causales. Pero sí después se metió las 3 causales. Sí, después alguien le tiene que haber dicho que aquí eran solamente las 3 causales. No, él dijo, la cuña específica dijo, no puede ser que una mujer, ustedes no parece que no entienden nada de derechos humanos, dijo, puede ser una mujer que fue violada, tiene que ser obligada a tener ese hijo, dijo. Entonces, y lo dijo, es una derecha cavernaria. Dijo. Una derecha cavernaria, dijo, sí. No, mira, es bien curioso. Yo, a mí, yo soy chileno de tomo y lomo, a pesar de que estuve mucho tiempo afuera, y volví a mi país por motivos semipatrióticos, dije que quería hacer algo, y yo venía todos los años, pero es diferente venir todos los años, yo me fui a los 17, venir todos los años a vivir. Y la verdad que esa parte, ese aspecto al cual Vargas Llosa toca, esa derecha tan recalcitrante en algunos temas, me sorprendió. Fue lo único que me sorprendió de verdad. Me sorprendió negativamente. Otras cosas de Chile me sorprenden muy positivamente. Pero hay un conservadurismo social y que no refleja la sociedad, una sociedad chilena que es mucho más abierta y tolerante de lo que parecen ser sus élites, ¿no? Y mira, en una columna hace un par de semanas de Harold Bayer con Ayala, Ernesto Ayala creo que era, que habla un poco de eso. Dijo que cómo puede ser de que el 70% de acuerdo al CEP y el 60%, no me acuerdo bien la estadística, pero eran abrumadoras, estén a favor de los 3 causales, y ni un solo diputado que representa a ese sector y ni un solo senador que representa a ese sector haya votado a favor de eso, ¿no? Entonces es curioso, yo cuento una anécdota que fue uno de los shocks de la bienvenida a Chile en mi primer año, comiendo en la casa de una persona que muy quería, amigo, ¿no? Pero no lo veía hace mucho tiempo, y el hijo que tenía en ese momento 12 o 13 años estaba que era amurrado, y en un momento la señora de esta persona no dice, no, Pedrito está súper enojado con nosotros. ¿Y por qué se enojó tanto? Yo, no, porque los papás de su mejor amigo se separaron, entonces no lo dejamos más ir a su casa. Yo no lo podía creer. Yo como no soy agallar, me dije con todo el respeto y no te conozco tanto, y me parece una insensatez tremenda. Y yo creo que cada vez hay menos de eso, pero hay una derecha social. Y volviendo a Vargas Llosa, yo lo he seguido
lo conocí un par de veces en eventos grandes, y es efectivamente, económicamente, el tipo es un liberal o neoliberal, como tú quieras llamarlo, pero es un tipo completamente abierto de criterio, y que claro, ese tipo de cosas de parte de la derecha. Y mi impresión personal, sin tener idea, mi impresión personal es que probablemente Piñera es más cercano a esa visión de la derecha de la cual él tiene que aparentar para salir elegido candidato. Yo creo que por lo menos él ha dado muestras, por ejemplo, que en algunas otras tipos de cosas que tienen que ver con, por ejemplo, en materia de derechos humanos, por ejemplo, Piñera ha demostrado ser mucho más, si tú quieres, cercano a una derecha liberal, más propia de, por ejemplo, Andrés Velasco o Jorge Burgos, que de la UDI o incluso de su ex partido Renovación Nacional, el cierre del caso del penal Cordillera, los cómplices pasivos. Ahora, esto no significa que Mario Vargas Llosa no le pegue con todo a la izquierda, a los populismos, no, le saca la mugre. Mira, fue súper interesante. Yo no fui al evento, tuvimos uno de nuestros reporteros, Héctor Cárcamo, que tiene una crónica con bastante ironía y era como una barra brava de Piñera, y claro, cuando las partes que no le gustaba mucho de Vargas Llosa no aplaudían mucho, no eran como polite, ¿no? Y las partes que sí le gustaba, pues estaba todo el empresariado, era un evento de campaña, la verdad, no auspiciado por el Mercurio y Picton, pero estaba Nicolás Ibáñez, el ilustre señor Ibáñez, que también se las da de prócer. Estaba su ex canciller, su ex ministro de Hacienda, el próximo probable ministro de Hacienda, que debería ser Rodrigo Vergara, Harold Bayer, estaba su ex gabinete casi completo, su amigo Cueto, había como 200 empresarios ejecutivos, y bueno, sí, el discurso de Vargas Llosa fue que la amenaza más grande para nuestros países ahora ya no son militares o los cuarteles, sino que es el populismo, y hizo un recuento, un análisis de su visión de lo mal que lo hicieron el eje bolivariano, los Kirchner, y advirtió del peligro que sería para toda la región si se me olvidó el nombre, el candidato mexicano que está liderando las encuestas. Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, exacto. Llegó Mirko Macari. ¿Cómo estás, Mirko? Yo creo que Mirko está con trasnoche Mirko, te lo digo acá en público. Estuvo en El Informante. Lo hiciste muy bien ayer. Estuvo muy bien. Yo desgraciadamente no te pude ver porque en la misma hora estábamos en la misma hora. Estuviste muy bien, y no puedo estar más de acuerdo que cómo hiciste los argumentos y los argumentos que hiciste. Grande, Iván. A mí me llegaron comentarios de tu encontrón con Manuel Reyes. La semana política con Manuel Reyes. Ya, pero dejen de darse besitos y vamos al esto. Vargas Llosa es un personaje que hay pocos personajes del tipo de Vargas Llosa, creo yo, en América Latina, que emanan del mundo de la cultura, digamos. Del mundo político, tú podrías mencionar a, qué sé yo, Enrique Mujica. No, al Quique Mujica no. No, perdón. Mi amigo. No, estoy hablando del expresidente de Uruguay. Del presidente uruguayo. Uno podría tener 2 o 3 personas, pero por ejemplo, premios Nobel de la Paz, es que han habido en América Latina, han pasado sin la gravitación que eventualmente tiene Mario Vargas Llosa como figura, que fue candidato presidencial de Perú y Fujimori lo barrió. Pero ha mantenido este estatus así como de figura que deambula por aquí y para allá, desde el lado más liberal, en términos liberal europeo, más que... Claro, el principal valor de Vargas Llosa como activista político es que viene del mundo de la izquierda. Eso se paga muy bien. En su juventud cometió... Fue castrista totalmente, pro revolución cubana. Con toda la gente del boom latinoamericano pro castrista, se fue paulatinamente desilusionando. Y bueno, algo le queda a él de esa historia, que es la admiración por los intelectuales que tienen un peso en la discusión pública, lo que se llama el intelectual público.
esa idea del intelectual público que viene básicamente de los intelectuales de la izquierda francesa de la posguerra, ¿no? De la cual Vargas Llosa es muy admirador. Esa idea está prácticamente en extinción. Entonces el tipo de personaje que es Vargas Llosa es una suerte de animal en extinción. Los intelectuales cada vez más en un mundo menos intelectual, más pop, más reducido a los 140 caracteres, más deconstruido en torno a la imagen, tienen menos peso, tienen menos valor, están más circunscritos. Y Vargas Llosa le cabe como anillo al dedo a la modernización, al proceso que Carlos Peña denomina la modernización capitalista de Chile, pero que en el mundo no es ninguna otra cosa que el triunfo del consenso de Washington, es decir, la globalización neoliberal. Y desde ahí Vargas Llosa se transforma en un portaestandarte de ese mundo, básicamente con un discurso respecto a la apertura económica y a los beneficios de la globalización, del cual desprende, porque él es muy cuidadoso como buen racionalista, de ser coherente, de ser coherente en su estructura argumentativa. Yo hacía un curso de columna y opinión en la universidad, y el primer libro que les daba a leer era la recopilación de columnas de Mario Vargas Llosa en el diario El País de España, que se llama Piedra de Toque, y que yo leí con fruición en cerca de 5 horas en una piscina en Varadero, alguna vez hace muchos años, porque ya había leído sus novelas fascinantes, había quedado deslumbrado por su pluma, y con la claridad con la que expone sus ideas en sus columnas, ideas muchas de las cuales no comparto desde sus premisas, pero que no quita la brillantez con la que la expone. Entonces, él tiene esta función de vestir, ¿no? La globalización neoliberal, la expansión del mundo financiero desde espacios de prestigio, como es, por cierto, el diario El País de España, su columna semanal, y desde ahí se pasean una serie de instancias de alto nivel, estos clubes de reconocimiento, donde convergen derechas económicas y políticas en todo el mundo. Y Chile no es la excepción. Entonces, así es como se entiende su cercanía ya desde hace un tiempo a ¿cómo se llama? A la industria. Su hijo Profita, de ese apellido, ¿cómo se llama? Con algún talento propio bastante destacable. Hablando de Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Él escribe también como una suerte de reforzamiento de marca a favor de esta idea, en esa misma línea, ¿no? Estaba descompuesto Álvaro Vargas Llosa, y lo tenía Bofil en pantalla en Canal 13 para el día de la elección en Estados Unidos, porque le preguntaba, bueno, ya es más o menos claro el triunfo de Trump. No, yo creo que falta todavía ver algunos estados. Es decir, es un pencazo fuerte para ese mundo la elección de Trump, y yo me acuerdo mucho de esa imagen. Ahora, claro, esta suerte de manual, Iván, de lo que deben ser las derechas en la era neoliberal, las derechas triunfantes, a los 90 y los 2000, básicamente hasta el 2008, son los momentos de triunfo de estas derechas. Pero yo podría hacer un alcance de una cosa de Vargas Llosa. Yo, las 2 veces que yo lo he visto han sido en eventos como el de ayer, al cual no fui, pero afuera, y en una época en que él quedó muy marcado. Él, cuando explica su transformación o su movimiento de una parte, él quedó muy marcado cuando empezó a ver lo que pasó con las sociedades nórdicas. Él es un gran admirador de las sociedades nórdicas, y él fue un gran estudioso. Es decir, ¿qué pasó? Que estos países nórdicos, que eran, por ser peyorativo, eran los pobres de Europa, eran hasta el año 51, 53 tenían índices de pobreza enormes. ¿Qué hicieron ellos? Que ¿por qué no podemos hacer nosotros? Y él siempre ha dicho que ellos tomaron el camino largo, que en nuestra región siempre alguien le ha venido a vender a la gente que se puede hacer en una forma más corta. Entonces, yo me acuerdo que decía, bueno, acá en Dinamarca, por 10, 15 años la gente usaba agua caliente una vez a la semana, porque era muy caro y no había. Y la gente sacrificó, se invirtió mucha plata en educación, porque dijeron, a largo plazo hay que tener buena educación.
Entonces, él siempre, y creo que ayer yo no estuve, pero leyendo la nota de nuestro reportero, él habló de eso, que no hay cortocircuitos para llegar a ser el tipo de país que nuestra sociedad aspiramos a ser, y eso a él lo marcó mucho, y yo creo que ahí, me acuerdo que era la época en que se estaba comenzando a meter en política, y bueno, después se metió y le fue mal. Sí, ahora yo creo lo más interesante es analizar ese cortocircuito con la derecha chilena y por qué se produce. No, porque es un cortocircuito desde el punto de vista de lo que ocurre. Y ahí, bueno, yo por lo menos siempre lo que más me ha fascinado es entender cómo opera y funciona la derecha chilena. Cuando postulé a mi práctica profesional, postulé al Mercurio, porque entendía que había que conocer al animal por dentro, sino un mundo que yo no conocía. Solo había leído de él en grandes crónicas de periodistas de tu época, Fernando, de los medios escritos. Gracias por los medios escritos. Por la diferenciación generacional. Pero yo me acuerdo que yo tuve un argumento. La derecha chilena es otra cosa, o sea, básicamente la derecha chilena no vive el proceso de modernización porque su ethos está muy instalado en la cultura del fundo. Finalmente viene de la cultura del patrón del fundo. Y hay que entender el fundo chileno, ¿no? La estructura política del Valle Central, para comprender esa naturaleza provinciana rústica de la derecha básica, esa inmigración formal que tiene con el catolicismo preconciliar. Y bueno, pero ¿no? donde viene ese quiebre, hace un buen punto de mira, donde viene el quiebre de esta, entre comillas, la derecha liberal que siempre quiere asomar, pero la terminan cacheteando, al menos políticamente, es de la generación de esa derecha que viene del mundo financiero. No. Sí. También tú hablas con las nuevas generaciones, ellos son los que están a favor. Hay un cambio generacional que tiene que ver. Pero no vienen del campo, vienen los posgrados, que tiene que ver con los posgrados y la globalización. Mira, déjame discrepar un poco, Iván, porque por algo esa generación, los brokers de 40 años, no representan al electorado a la derecha, sino Sebastián Piñera tendría otro discurso. Por eso dije, los que tratan de asomar y siempre les pegan cachetazos y los dejan allá abajo, esa derecha. No, porque los liberales, en Chile, al modo Vargas Llosa, siempre han sido derrotados, tanto en las derechas como en la izquierda. Las culturas liberales son minoritarias en Chile, en todo el espectro. Quedan finalmente como columnistas anquilosados del en la lógica del siglo XX, claro, los Harald Weyer, los Felipe Gas, todos esos personajes que igual siguen profitando de la mesa del poder y comen con todos estos grandes señores dueños de fondos, momiazos, megafachos y conservadores, porque en eso esas redes de relaciones nunca se rompen. Esta gente nunca ha tenido preeminencia porque en la cultura política chilena, por lo menos la del siglo XX, eso empieza a cambiar lentamente, pero empieza a cambiar. Nunca ha sido liberal, siempre ha sido toda la clase política chilena, izquierda, centro-derecha, profundamente autoritaria. Nosotros hemos hablado hasta la saciedad del Partido del Orden, apelando a esa idea, aunque es un partido que se origina en el gobierno del presidente Montt, con su ministro Antonio Vara, un grupo pragmático, transversal, de conservadores y liberales que lo que apuestan es que la cuestión se mantenga en la estructura como está, y eso define el ethos de la ley chilena, pero particularmente de la derecha. Pero, ¿qué es lo que pasa en la izquierda? Porque la izquierda se liberaliza, se moderniza, donde vienen los botones, los lagos, los trajes italianos, la mirada distante de los socialismos reales. No, viene de la derrota de la Unidad Popular. La derrota de la Unidad Popular, la derrota, pero en Chile antes, la derrota de la Unidad Popular provoca una que se llama la crisis y renovación de la izquierda, y es liderada a mediados de los años 70 por Carlos Altamirano Orrego, hijo de esa vieja élite dirigente, era un tipo especialmente culto e intelectualmente muy preparado. Y esa renovación de la izquierda finalmente los arrastra a todos por anga o por manga, desde los más sofisticados hasta los menos. Los últimos son los socialistas de Almeida, cuyo nombre emblemático podría ser Michelle Bachelet y Camilo Escalona, también Mahmoud Alewi. Todos vienen de esa cultura más autoritaria, más tributaria de la lógica vertical del PC, como sinónimo de orden, de control, que de la disensión liberal, del debate de ideas, cosas al interior del partido, pero la izquierda se renueva. Pero por ejemplo, ¿por qué la derecha no se renueva? Y esa es la pregunta que es interesante plantearse ahora. Déjame plantear, porque la derecha nunca es derrotada en Chile. Pero déjame hacer una pregunta que tiene que ver un poco con lo que tú estás tirando como tesis. ¿Por qué en Chile no aparecen
por ejemplo, como pasa en Europa y como pasa incluso en otros países de América Latina, no aparecen intelectuales potentes, intelectuales sólidos. Aquí no aparece nunca un Zizek, aquí no aparece nunca un Marcuse, como pudo haber sido en algún momento dado en Francia, o no aparecen los Noam Chomsky, las personas que analizan la realidad, la colocan, la disectan y tienen capacidades de generar agenda. Eso básicamente se hace a través de decreto, leyes, decisiones partidarias, decisiones de gobierno, pero no hay una discusión respecto de porque no hay una cultura, una tradición que viene de eso. O sea, porque entonces las eso se ideas genera. Dan lo mismo. No da lo mismo, pasa que no hay una tradición y una cultura de eso, porque eso se alimenta. Argentina, que tiene muchos más problemas que nosotros, pero sí te aparecen en los fines de semana mucha gente que tiene, porque hay una tradición que viene del hecho que tiene, que es mucho más multicultural que nosotros, que en esa tradición que tiene una gran colectividad judía, que es la más grande después de Nueva York, fuera de Israel, no la cultura italiana del debate político. Nosotros no tenemos eso, ¿no? A un amigo mío, hablando de este mismo tema, me dijo, mira, es una cosa muy parecida a lo que pasa entre Italia y Suiza. Me dice, Suiza no ha tenido ningún Caruso, no ha tenido ningún Modigliani, no ha tenido ningún Dante Alighieri, pero Suiza es un país ordenado, es mucho más aburrido que Italia, pero no genera estas genialidades porque no tiene esa cultura, siempre fue muy homogénea. Italia sí, ahora un país más desordenado, con la economía más desordenada, pero sí se genera estos genios. 1000 años de decadencia. Y en Chile en Chile tenemos, y los últimos 25 años o 30 años que han sido de un crecimiento vertiginoso, ha sido un crecimiento que ha sido material, pragmático. Entonces no tenemos esa cultura. ¿Por qué Carlos Peña es tan influyente? ¿Por qué? Bueno, yo eso digo, no tenemos esa cultura, no hay una cultura que en las casas... Pero ¿por qué? Si la pregunta que hace Fernando es ¿por qué? Sí, no hay una cultura. Justamente hay que buscar esa respuesta, yo creo, en lo que esbocé como tesis central, la cultura del fundo, dominado por las grandes familias terratenientes, ¿no? A través de los cuales se traspasa de linaje en linaje el prestigio, el estatus, finalmente por adscripción a la tierra más que por dinero, ¿no? Eso se va modificando después con la llegada de oligarquías comerciales a mediados del siglo XIX, pero no se modifica lo fundamental que tiene que ver con la idea de pertenecer a ese mundo, que es un mundo rural, rústico, básico. O sea, el patrón del fondo no necesariamente es más ilustrado que el capataz o que el inquilino o que el peón. Es más, comen lo mismo. A la hora de comer, comen lo mismo. Lo que hay es una estructura de carácter medieval en Chile. Esa es la que predomina, y por eso que su fuente de verdades son los credos de la Iglesia. Los liberales o que antecedido en Chile por los radicales, por la gente que está vinculada a la Ilustración, es permanentemente derrotada. Es derrotada en Lircay. Y es en los 1820 y tanto. Entonces, y de ahí cada vez que ha querido levantar la cabeza a través de movimientos federales, de los Balmaceda, de la reforma agraria con Frei Allende, es sencillamente aplastada. Esto es un hecho objetivo, así es la historia de Chile. Entonces, el eto fundamental de ese mundo es que su rusticidad no lo condiciona en nada malo, al contrario. Lo esencial para este mundo, para esta derecha cavernaria, según Vargas Llosa, es controlar el poder. Y el poder se controla a través de un ejercicio de fuerza. ¿Quién procesa esto con una genialidad abismante? El único intelectual, no solo intelectual, sino que el político de mayor fuste que ha habido en Chile en mucho tiempo, que es Jaime Guzmán, ¿no? Que es tributario de Franco, ¿no? Y de la Iglesia Católica. De la Falange Española. O sea, al decir Franco, al decir la Falange Española. Toda la lógica por ejemplo, toda la lógica que instala. Catolicismo ultraconservador, ultramontano, ¿no? Y pensamiento conservador en lo político. No, pero déjame apoyar autoritario. En el caso de Jaime Guzmán, él. Es bien interesante cuando tú ves las actas de discusión en términos de la Constitución, cómo se coloca o se discute esta lógica que te va a interesar también a ti,
Iván, esta lógica del principio de subsidiariedad. La lógica del principio de subsidiariedad proviene de la Iglesia Católica, proviene de una de las principales encíclicas, que era Mater Magistra, donde tú tienes la lógica de decir que no puede interponerse el Estado dentro de los cursos de libertad. Estaba defendiendo que las personas pudieran ser católicas abiertamente, no los limitaran en eso. No puede meterse ni inmiscuirse en el crecimiento religioso espiritual de las personas, y por lo tanto tienen que dejarlos ser, y solamente se pueden meter en términos de regulación en segunda y tercera fase. Jaime Guzmán agarra toda la lógica muy potente de la lógica de subsidiariedad que tenía la doctrina social de la Iglesia y la introduce y la plantea así a los preceptos constitucionales, para señalar que, entre otras cosas, la idea macro es que el Estado no puede meterse en ningún tipo de negocio ahí donde los grupos intermedios, la sociedad civil organizada y libre, quiere y debe meterse. Y ese es un factor netamente de traspaso de una idea religiosa, espiritual, filosófica, si tú quieres, ideológica sin duda, sobre la base de la intelectualidad, a una cosa muy precisa y muy particularmente determinada, donde eventualmente te pueden llamar al Tribunal Constitucional para que no haya una empresa nacional del litio. Yo, como soy un poco más optimista que Mirko, yo creo que esa descripción que él hace de lo que es la derecha tradicional en Chile es una descripción que yo no comparto, que es la realidad de ahora. Creo que hay vestigios que todavía siguen aperrados a eso, pero yo creo que hay una nueva derecha, y el desafío es que cuándo va a salir un político que capture ese nuevo etos. Lo que pasa es que esa minoría de esa derecha que Mirko describe todavía es poderosa y mira lo que hicieron con Evópolis, Iván. Claro, mira, si este es el momento de esa derecha, mira lo que hicieron con Evópolis. Mira a Hernán Larraín Mate, mira a Hernán Larraín Mate cómo lo mandaron. Pero déjame tratar de explicar por qué. Estoy tratando de ponerte la evidencia. Yo te estoy tratando de explicar, Mirko. Si yo sé que tú crees que tienes una visión directa con Dios que te hace explicarlo. Yo como soy más ateo. Está llamando a Dios. Es que efectivamente esa minoría tiene vehemencia de poder. Y todavía no sigue ejerciéndolo, pero creo que es una minoría, ¿no? Pero sigue, ¿por qué? Porque lo hemos conversado fuera de micrófono. A diferencia de esta renovación de la izquierda, en que el Frente Amplio, los movimientos estudiantiles fueron a desafiar abiertamente al poder de la concertación y al Partido del Orden, y le enrostraron en su cara: sí, usted, señor Lago, puede haber hecho el dedo, pero ¿sabe qué? Ya pasó, váyase de acá, ¿no? Y Boric y Jackson van al Congreso y interpelan a sus propios, ¿no?, de la coalición, de que se bajen los sueldos, ¿no? Acá Belolio y los que han tratado de desafiar el poder de esta derecha cavernaria, ¿no? Como dice, no, nunca han tenido la vehemencia de ir directamente a desafiarlo. Y pues no, el tiempo dirá. Yo creo que son una minoría, pero que tienen el poder y que lo ejercen y tienen vehemencia para mantenerlo. Iván, exactamente, pero que son una minoría, porque esa condición de minoría nunca ha sido decisiva para ellos. Tienen la capacidad de transformar usan esa minoría en términos numéricos para seguir ejerciendo poder aplastante para ejercer el poder. Eso es el golpe, porque la derecha tolera como tolera las gravísimas violaciones a los derechos humanos, y hasta el día de hoy también es cavernaria respecto del estándar global que hay en este tipo de materias, porque en definitiva ese mundo siente que es la salvación a una amenaza grave a su forma de vida. El proceso de reforma iniciado con el gobierno de Frey y continuado en la Unidad Popular no amenaza a un cambio en el gobierno, un estilo. Es una forma es la amenaza de una forma de vida social enraizada en la historia y en la tradición, y se sienten tributarios y partícipes de eso. Si esto hubiera cambiado en algo, Iván, la UDI no le hubiera pasado la máquina a Evópolis. Entonces eso es lo que Perón decía. Perón decía, la única verdad es la realidad. Entonces uno tiene que ser capaz de ver lo que está ocurriendo, no lo que quiere ver. Yo te voy a citar cuando Piñera gane por 4 puntos, cuando tú me digas no, pero eso no refleja el nuevo Chile. Entonces la única verdad es la realidad, te lo voy a, porque tú te conviene ese argumento cuando te conviene. Ya, tenemos que ir. Le damos las gracias a Iván Weissman y a Mirko Macari por el mostrador de la clave. Que le tengan buena
Buenas peleas lo que resta del día. Yo creo que hay pocos programas en Chile que no se cite a Mombaras, se cite a las intelectuales. Después, no lo digo con sarcasmo, digo acá, no solo Carlos Peña cita a Kant y a filósofos. No, por supuesto. Oye, el otro día se mandó una cita, no sé, Gauss, o algo así. Tuviste que googlear. Gracias, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.